para regresar a la Ok. clase. Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Qué gusto que estén de nuevo en la sala. Me da mucho gusto que los tengamos aquí una vez más en una clase de la Fundación. Después de unas semanas que habíamos pausado las actividades por festividades, principalmente que se habían atravesado, como es común en esta temporada, se cuenta con la participación de varias festividades en el pueblo de Israel y es por eso que las clases en la Fundación se suspenden por este periodo, pero gracias a Shem ya estamos de vuelta. Estamos continuando con este curso que se llama las leyes no ágiles, fundamento y práctica. Estamos entrando en una parte en la que estamos haciendo como un agregado, hablando de lo que es la Shonara. Y para las personas que nos están viendo por primera vez en nuestro canal de YouTube, les sugerimos que se vayan a la lista de reproducción y visiten todas las clases anteriores, que ya son, me parece, más de 40 clases, las que se han emitido en este curso, para que puedan ir viendo cómo este curso se ha desarrollado a través del tiempo, ¿de acuerdo? Y para las personas que están en la sala, pues bienvenidos una vez más. Como saben, la dinámica de la clase es estar directamente en la disertación mientras el rap da la clase, mantener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas. Posteriormente estaríamos dando una oportunidad de participación, de preguntas y respuestas, para que podamos interactuar en la clase. Sin más, por el momento, dejo la sala completamente en las manos de Rap. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Adelante, Rap. Muchas gracias, gracias Israel, gracias a todos. La verdad que muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes, de reunirnos y empezar con fuerza, porque la verdad que hay bastante asistencia, qué bueno. Y sí, de hecho, la idea es continuar, obviamente, con las clases. Estábamos analizando de que ya estuvimos, casi que abordamos todo lo que son la parte alágica, la parte de las leyes de práctica y todo esto que fue con lo que se inició. Y estamos con la idea de empezar a hablar también de cosas que también son prácticas, que obviamente se requieren en el día a día, en el esfuerzo personal de cada quien, pero que de pronto a veces tenemos la tendencia, no solamente de pronto los no ágiles, sino también incluso a veces el pueblo judío, a veces tenemos la tendencia de descuidar estas cosas porque nos queremos enfocar en cosas aparentemente más difíciles como estudiar, digamos, alajá, otras cosas, otras profundidades, pero todo lo que tiene que ver con Tikkun Amidot o con desarrollar un poco ese apego al creador, toda esta parte también es muy importante y a veces se tiene la tendencia consciente e inconscientemente de ponerlo de lado. Yo creo que más inconsciente porque nos enfocamos en temas de pronto difíciles o ya hay siempre como abierto que está otra vez cerrado un poco. Epa, gracias. Entonces, sí, la idea es como seguir en la idea de la práctica, que es una de las cosas que tiene el enfoque del curso, pero enfocándonos en la parte práctica de la corrección, de cómo debemos guardarnos de cometer cosas, por ejemplo, como el tema de la Shonara, que es algo que estábamos abordando. Y tengo una idea que la voy a proponer aquí. Obviamente queda a consideración también de los directivos de la fundación, que en ese orden de ideas me gustaría abordar un libro de hecho voy a tomar algunos textos para la clase de hoy y tal vez las que vienen más adelante sobre el tema de la Shon Aram. Creo que me voy a extender un poquitico en el tema para abordarlo con detalle. Sobre todo, no solamente definir qué es la Shonara, que ya lo estuvimos hablando un poco en la clase pasada, y no solamente decir cuáles son las leyes de la Shonara, decir de qué cosas no debe cuidarse, sino mirarlo de la parte de Hasidut, como siempre hacemos nosotros, de la parte interna, de la parte de introspección, de qué cosas de pronto me llevan a mí o a la persona a veces a terminar haciendo la Shonara y otras cosas. Entonces hay un libro muy bueno que se llama Sesgo Positivo. Ya es un libro que, de hecho, es un libro basado en la sabiduría del Rebe, ya que es Sesgo de Positividad, perdón, Sesgo de Positividad. Es un libro muy bueno. Me gustaría abordarlo también de pronto en las clases acá con la fundación, con ustedes, porque ayuda mucho en todos los aspectos de la parte, digamos,
de cambiar la vida también, incluso en este tema de la Lashon Hara. Por eso también en la Lashon Hara a veces nos enfocamos en, bueno, qué debo hacer, qué no debo decir, qué es la Lashon Hara, qué no es la Lashon Hara, pero a veces estamos dejando de lado lo más importante y es empezar a cambiar desde adentro. ¿Ya? Por eso en la clase pasada que hicimos sobre la Lashon Hara, decía que cuando se hace la Lashon Hara no es más que el resultado de la manifestación de cualidades internas que necesitan refinarse. Y todos los seres humanos tenemos cualidades que refinar. Entonces, cuando alguien habla la Lashon Hara, cuando alguien no tiene, es negativo, cuando alguien se enoja, cuando alguien tiene algo de arrogancia, etcétera, precisamente son cualidades que necesitan refinarse y que causan, hablando de este tema específicamente de la Lashon Hara, causan que la persona eh, caiga en este pecado que es muy, muy, muy habitual, muy fácil de caer en él. Entonces, ese libro es muy bueno, de pronto lo podemos abordar, estudiarlo en detalle, pero aquí voy a citar algunas cosas de ese libro. Antes de eso, quiero traer, complementar a una idea de lo que habíamos dicho la vez pasada sobre el tema de Tikkun Amidot, que como dije es importante para poder corregir nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, etcétera. Hay una cosa que me gustaría recalcar y es el tema de la importancia de las palabras. La importancia de las palabras no solamente hacia el efecto negativo que pueden producir, sino también hacia lo positivo que pueden conseguir, que pueden construir. Por favor. Y dice acá un artículo que está precisamente basado o es un texto extraído del libro que les acabo de mencionar, de Sesgo de Positividad. eh, Dice una cosa muy interesante y sobre todo en estas épocas en las que estamos viviendo, donde la Shon Hara se camufla dentro de aquello que llamamos libertad de expresión. ¿Ya? Es muy común de que estamos en la era de la libertad, la era de los derechos, sé que eso es algo positivo, porque precisamente muchas cosas eran problemáticas en la antigüedad, había muchos problemas, etcétera. Hoy día estamos en la época de la libertad, incluso las mujeres también tienen más derechos que antes, precisamente porque estamos en una era donde se está evolucionando en ciertos aspectos, pero también toda evolución implica retos y también hay cosas que se van desviando de esa evolución. Entonces, sobre este tema, este libro que acaba de mencionar dice, el judaísmo no cree en la libertad de expresión. Yo personalmente voy a utilizar otra expresión. Y ahí no, en el tema, por ejemplo, cuando decimos el judaísmo, en el judaísmo hacemos esto, en el judaísmo hacemos tal cosa, en el judaísmo o los judíos hacemos esto. Yo pienso que a veces se puede malinterpretar porque como cada religión al final de cuentas hace lo que quiere, o sea, lo que tienen planteado dentro de sus doctrinas, etcétera. Y yo voy a ampliar esa frase de que dice, en el judaísmo no creemos o no existe la libertad de expresión, no creen en la libertad de expresión. Yo voy a decir, no es en el judaísmo realmente, es la Torá misma, o sea, es la manera en que Hashem construyó el mundo, la verdad que Él nos dio, el manual de vida, el manual de este mundo, donde allí está consignado, de pronto no a veces de manera explícita, pero precisamente a través de las explicaciones de los sabios, como esta desde la parte de la Hasidut, que no es o hay un concepto errado de lo que es libertad de expresión, ¿ya? Cuando decimos el judaísmo no cree en la libertad de expresión, es que la Torá misma nos enseña de que aquello que llamamos libertad de expresión realmente muchas veces es la shonara, muchas veces es algo que tenemos que evitar o que incluso a través de esa figura llegamos a hablar mal de otras personas. Entonces, hay ciertas formas de hablar de otras personas que están prohibidas y desaconsejadas. O sea, no eres, Hashem mismo nos pone una regla y no somos libres de expresarnos como queramos. ¿Ya? Él dice, tienes libre albedrío, sí, puedes hacerlo como quieras, pero nos enseña cuál es la manera correcta de expresarnos. O sea, que si quisiéramos decir o quisiéramos entender la palabra libertad, la frase libertad de expresión, el concepto, no es simplemente decir lo que yo quiera y opinar lo que yo quiera,
sino que es la libertad de poder elegir expresarme bien. Así lo definiría yo. Esa es la verdadera libertad de expresión. Es decir, soy libre de hablar mal o expresarme como quiera de un suceso, de alguna persona, etcétera, o soy libre de tomar las enseñanzas, los manuales que Hashem consigna en nuestra Torá y hacerlo de la manera adecuada. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es saber expresarme de acuerdo a los lineamientos que Dios dispuso, no que el judaísmo impone o que el judaísmo enseña, sino que Dios dispuso en el mundo, porque no es un tema aquí de judíos, no es un tema de que en el judaísmo hacemos así o asá, sino que es una parte fundamental en el comportamiento humano, saber expresarse, y cualquier persona, obviamente, no solamente judíos. Entonces la Torah misma ya nos pone no barreras, sino puntos para refinar esa libertad que tenemos de expresarnos. Entonces, esa es la verdadera libertad de expresión. Entonces, ya la Torah misma nos dice, hay cosas que no por muy libre que seas de hacer lo que quieras, hay cosas que no están bien, y la verdadera libertad es apegarte al Creador haciendo las cosas de manera correcta y refinada. Dice, esta mayor sensibilidad hacia el lenguaje se basa en en un profundo respeto por su poder, por respeto el poder de qué? Del lenguaje, de la palabra, de la manera en que nos comunicamos. Tiene un gran poder la palabra. Tanto que, por ejemplo, en las leyes judías, o sea, en las leyes de la Torá, acabamos de pasar fiestas y precisamente vimos, hay un calendario que se fija, vamos a decirlo así, y en la época talmúdica ese calendario se fijaba de acuerdo a que se llamaban a varios testigos, miraban si veían la luna completa, etcétera, y de acuerdo a eso decían, sí, sí he visto, y la palabra tenía tanta fuerza que de ese momento el hecho que testificaran de que están viendo el principio de un mes, podían entonces empezar a organizar las demás fechas importantes de Israel. ¿Ya? Entonces, era hasta antes de que existieran los calendarios fijos como hoy tenemos, ¿ya? Así era que se fijaba el calendario de fiestas, de cosas importantes en el pueblo de Israel. ¿Ok? Una cosa también que quiero agregar que se me olvidó al principio es que quiero, obviamente estamos en una situación difícil, el mundo está otra vez, como en los años 40, por allá que es la Segunda Guerra Mundial, Haz de Shalom, cayéndonos libre de una guerra mundial, porque eso sería terrible, pero aún así el mundo está un poco loco. Estamos en una situación muy difícil también, las cosas que están pasando en Israel. Nos solidarizamos obviamente con todas estas personas, todas las familias que han perdido mucha gente allá, que yo quisiera que este Torah y las próximas clases sean precisamente en elevación de las almas de todas las personas fallecidas allá, de todo, incluso los niños inocentes, toda esta barbarie que han hecho, que este Torah, esta enseñanza, sea precisamente para elevación de las almas de estas personas, de estos hermanos judíos, y, y obviamente invitarles también a hacer Teilim para que precisamente a Hashem tenga misericordia también, nos ayude a ver prontamente a nuestro justo Mashiach, y precisamente que toda esta situación se acabe, porque al final de cuentas en una guerra siempre hay víctimas de lado y lado, y obviamente es un tema complicado. Entonces, que este Libre Torah sea precisamente para pedir por las almas de nuestros hermanos fallecidos, también para, para pedir que Hashem precisamente escuche nuestras tefilot y veamos buenas noticias, milagros también. Y también quisiera, por una persona que me escribió también, por la elevación del alma del señor Lee Run Ron, creo que es así que se dice, que me pidió también que hiciera una dedicatoria, pues, por su alma, que también esta persona falleció, y por todos que sea también para pronta curación de todos los enfermos y todas aquellas personas de Am Israel y de los justos de las naciones. Ok, entonces prosigo, decía que precisamente si quisiéramos acabar con esa locura
que precisamente no es más la manifestación de una locura colectiva, de sesgos que hay en el mundo y de manera individual, uno debería cambiar ese enfoque hacia lo positivo. Y ese libro que le estoy leyendo, el sesgo de positividad, está basado no solamente en enseñanzas, sino en comportamientos que el Rebbe tenía con personas que algunas veces fueron donde él, sintiéndose lo peor o sintiéndose los judíos más alejados, sintiéndose que no eran dignos de nada, y el Rebbe encontraba algo positivo y les levantaba el ánimo. Ya, eso es lo contrario de la Lashon Hara, o sea, es la Lashon Atov, la Lashon Tov, una lengua buena, es una lengua que construye, no que destruye. ¿Ya? Entonces, hay algunos factores precisamente que causan que la persona manifieste este defecto de la Lashon Hara, y por eso es importante la introspección y la corrección personal. Dentro de ese orden de ideas, las palabras tienen mucho poder, ya sea de destruir a una persona. Destruir no necesariamente es acabar literalmente con la vida de una persona. Sin embargo, eh, es incluso un poco peor, porque es una persona que sigue vivo, pero está casi muerto, porque las palabras le acabaron desde pequeño. Tal vez vivió un ambiente pesado, un ambiente donde no escuchaban ninguna palabra de ánimo, sino todo lo contrario, crítica, más crítica, etcétera. Entonces, las palabras pueden construir o destruir. Y hay una cosa interesante que la Kabbalah nos enseña, que, que el habla tiene un efecto que va más allá del simple hecho de que se hable mal de una persona. O sea, más allá de que obviamente estamos afectando a una persona al decir algo negativo, al decir regilud, chismes, etcétera, más allá de eso, del buen nombre que se está afectando allí, hay una afectación espiritual con el tema de las palabras también. Ya lo hablamos en la clase pasada, que fue ya hace unas semanas, sobre cómo el habla es un don, una herramienta muy fuerte que Hashem le dio al ser humano. Entonces, la Kabbalah nos enseña que más allá de ese efecto que ya es lógico y visible, hay algo que afecta en lo profundo. Las palabras afectan más allá de lo visible, más allá de lo simple. El mero hecho de que las palabras se pronuncien tienen un cierto significado y dejan una huella energética, vamos a decir una huella espiritual, ¿ya? Eh, Ahí Mario compartió el enlace del el libro, muy bueno, lo pueden conseguir. Y tal vez lo analicemos en próximas clases acá con la fundación. Pero bueno, ¿qué decía? Que las palabras dejan una huella, vamos a llamarle una huella espiritual, una afectación espiritual, que eso puede ser, si es frecuente, recurrente, puede afectar espiritualmente a una persona, a cómo crece, cómo se desarrolla, cómo va a enfrentar los problemas o las situaciones en la vida, porque la vida es de retos. Entonces, un ejemplo negativo de este caso, de este fenómeno, es el Lashon Hara, que se traduce literalmente como lengua mala o lengua malvada, pero incluye cualquier tipo de expresión perjudicial, incluidos los chismes, incluso si es verdadero, o sea, porque hay detalles como todo en la halajá. Yo creo que no es nuevo para usted. Hicimos un curso bastantes clases, y hicimos una introducción de los detalles y los matices que tiene la halajá, las discusiones, etcétera. Entonces, hablar puede ser que incluso algo que sea cierto, puede ser considerado la Shon, ya, incluso que tenga buena intención. ¿De dónde aprendemos eso? Precisamente de Miriam, la hermana de Moshe. Ella tenía una buena intención cuando se preocupó por su hermano. Ella no habló, no fue como una persona a criticar a su hermano y hablar con Aarón de Moshe. No, ella fue preocupada por su hermano. Ella estaba preocupada por él. Sin embargo, ella estaba equivocada. Y aunque ella tenía buena intención, obviamente esto se consideró la Hara, y obviamente sabemos que ya Hashem le causó lepra, le causó zarat. Entonces, hay muchos detalles en esto. Recomiendo el libro, obviamente, del Hafetz Haim, que es un libro muy, muy detallado sobre este tema. Sin embargo, el enfoque que vamos a tener aquí es un poco, como dije, más allá de las reglas y estas cosas, como la parte de la Hasidut. Por ejemplo,
estamos diciendo que esto tiene un efecto en la persona. En efecto, deja una huella, una afectación espiritual el hecho de estar hablando sobre una persona. Ahora aquí dice, la Torah prohíbe hablar o incluso escuchar la Lashon Hará, ¿ya? O sea que el Lashon Hará no es solamente aquel que habla, porque podríamos entenderlo así, sino aquel que escucha. Y más allá de eso, del que habla y escucha, resulta que también afecta a la persona de la que se está hablando. ¿Ya? Por eso dice, los nos dicen que además de afectar negativamente al que habla y al que oyó, los chismes, o sea, estas palabras también afectan y tienen un impacto negativo sobre el individuo de que se están refiriendo, o sea, del que están hablando. Entonces, más allá de la obvia difamación de su persona, que es lo que uno podría decir, bueno, tiene un efecto claro porque están sacándole un mal nombre, porque están hablando mal de esa persona. Resulta que la Cábala nos enseña que no es solamente por eso. Eh, Podemos entender, una pregunta que nos haríamos es, podemos entender por qué se castiga al ponente y al oyente, o sea, los dos que están participando de la conversación, pero no entenderíamos, o no es fácil de entender, por qué aquel del que están hablando que no está presente allí, también se afecta. O sea, por qué digamos, también se le tiene en cuenta como las personas que se afectan en este pecado? Los cabalistas explican que al hablar de las cualidades negativas de una persona, se invoca su manifestación. Escuchen eso. Al hablar de las cualidades negativas de una persona, se invoca su manifestación. O sea, en pocas palabras, sacamos a flote lo malo de la persona. Y esto no es una simple, eh, como diría yo, frase de decir, bueno, sí que estoy sacando a flote porque estoy hablando de lo malo de una persona y obviamente que lo estoy sacando a flote, lo estoy haciendo ver. No, se trata es que aquella persona de la que se está hablando, incluso que no esté presente, espiritualmente, el hecho de hablar de ella le afecta como, pues como que hace que sus defectos se pronuncien más. O sea, hace que esas cualidades que te están diciendo porque están hablando allí, eh, la persona se ve afectada en que ahora también es como si se potenciara esas cualidades negativas que tiene la otra persona. Entonces estamos hablando que no es simplemente el hecho de sacar un mal nombre a la persona, sino que afecta a la persona en sus midot, ¿ya? Aunque escuche o no escuche, aunque sepa o no sepa, la persona que es objeto del chisme o objeto de la Lashon Hara se está viendo afectada porque sus cualidades negativas van a aflorar mucho más, ¿ya? Y esto es terrible. Esto es terrible. Pensémoslo por un momento en la crianza de los hijos, que también se hace la Lashon Hara con los hijos. Se le hace la Lashon Hara a los hijos también. Mucha gente lo hace. A veces en su desespero, a veces en su afán de sus quehaceres, etcétera, el trabajo, el estrés. A veces pierden la paciencia con los hijos y le dicen cosas fuertes. Y esas palabras, ¡pum!, no solamente entran y afectan a la mente del niño o la niña, sino que también estamos haciendo que salgan a flote las malas cualidades, en vez de lo contrario. Como padres deberíamos formar, y formarse implica ayudarle a refinar, ¿ya? Entonces significa que la Lashon Hara, según la Kabbalah, no es solamente algo que se habla mal de la persona, sino que estamos causando que la persona se dañe, o sea, no crezca, o sea, se afecte en su desarrollo espiritual, ¿ya? Eso es lo que dice la Kabbalah. Y, como dice aquí, al hablar los cabalistas explican que al hablar de las cualidades negativas de una persona se invoca su manifestación, o sea, como que ayudamos a que se manifiesten esas cualidades. Hablaba con unas personas esta tarde, les decía, mira, todos tenemos cualidades que refinar, por eso estamos en este mundo. Ya, por eso nacimos y por eso estamos en un proceso y por eso las cosas en las que tenemos lucha, que se nos hacen difícil, esa es la misión, corregir eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo una dificultad en algo, pues entiendo que ahí está mi tikkun, parte de mi tikkun, en corregir ese aspecto. Entonces, todos tenemos cosas positivas. Siempre hablamos de midot raot y midot tobot.
mis dos cualidades no tan buenas, malas, y cualidades buenas. Todos tenemos esas dos cosas, ¿ya? Pero en el momento que se habla la Lashon Hara, se le está dando fuerza a las cualidades malas, ¿ya? Incluso si la persona escucha, también incluso puede llegar a creer de verdad que es malo, de verdad que no es capaz, de verdad que eh, eh, no tiene oportunidades, etcétera, etcétera. Pero aún cuando la persona misma también hace la shonara consigo mismo también, porque también pasa, ya, yo no soy bueno para esto, yo en verdad no sirvo para nada, yo, incluso a veces no que lo digan, pero en los pensamientos, ¿ya? Y eso también afecta. Estamos diciendo entonces que aunque la persona ni siquiera sea consciente de que se está hablando de ella, el hecho de que se hable de defectos de su persona ejecuta su contenido en un determinado nivel. O sea, hace, como ya dijimos, que se potencien estas cualidades negativas de la persona, incluso que no está ahí presente, porque ahí estamos en lo que decía. Es un tema espiritual, es un tema de almas, no necesita estar la persona allí. Ya, desde nuestro aspecto físico, pues existe el espacio y el tiempo, pero del aspecto de las almas, estas cosas no son limitaciones. Entonces, incluso que la persona no esté allí y se está hablando de ella, puede estar en otro país, etcétera, se le está afectando a la persona al potenciar sus cualidades negativas. En su libro Ayom Yom, Día a Día, el Rebbe ilustra el efecto nocivo de tal habla negativa con una historia sobre el Baal Shem Tov, el fundador del Hasidismo. Dice, cierta vez dos hombres discutieron en la sinagoga del Baal Shem Tov y uno de ellos gritó que despedazaría al otro como un pez en la discusión. Se nota que fue una discusión muy fuerte. Que lo despedazaría como un pez. En consecuencia, el Baal Shem Tov dijo a sus alumnos que se tomaran de las manos y se pusieran cerca de él con los ojos cerrados. Entonces puso sus santas manos sobre los hombros de los dos discípulos que estaban a su lado, y de pronto los discípulos comenzaron a gritar aterrados. Dice, habían visto a aquel sujeto desmembrar a su contendiente. Salvar Shem Tov lo que hizo aquí fue como abrirle los ojos espirituales a sus alumnos y darse cuenta lo que estaba ocurriendo espiritualmente, mientras lo que nuestros ojos ven fueron dos personas que discutieron y uno dice, te voy a matar, te voy a destrozar. Parece simplemente una amenaza. Pero Baal Shem Tov les hizo abrir los ojos espirituales y les hizo ver cómo en el mundo espiritual esto en verdad estaba ocurriendo. O sea, el hecho de una cosa tan horrible que los alumnos se gritaron aterrados. Entonces, si pudiéramos ver nosotros el efecto de nuestras palabras, tal vez nos temblaríamos de miedo de decir cosas negativas, o incluso siendo positivos, del sesgo de positividad, si pudiéramos ver el efecto de nuestras palabras, fuéramos muy cuidadosos de escoger las mejores palabras para construir y desarrollar a aquellas personas que queremos, incluso aquellas personas que de pronto no conocemos, que se nos acercan a pedir un consejo, ¿ya? En cierta ocasión, unas personas que estudiaban, eran alumnos, eh, pasó que, no sé, hablaron algo, hicieron la shonara de mí, la verdad, alguien me dijo, ¿ya? Entonces, yo, tiempo después, estas personas otra vez estaban estudiando conmigo, ¿ya? Donde nos reuníamos a estudiar, se sentaban ahí, y alguien de la clase estaba incómodo y un día me llegó a mi casa y me visitó y preocupándose por mí me dijo que sí, que esas personas todavía estaban hablando de mí y que sí, porque yo lo recibía en clase después de todo lo que habían hecho. Y yo les dije, porque es que yo no, yo veo lo bueno en ellos también, o sea, a mí la Hasidut me ha enseñado a enfocarme en lo positivo que tienen. Listo, hay cosas que están mal, hay cosas que tienen que corregir, así estamos todos corrigiendo cosas, pero yo he visto cómo ellos están avanzando estudiando Hasidut, ¿ya? Y yo no voy o sea, ¿quién soy yo para sacar a una persona de una clase de Torah? Le decía yo. O sea, ¿por qué voy a negarle por lo menos que escuche la Torah si la Torah es lo que lo va a ayudar a cambiar? Ya, entonces, ese es una de las cosas que trato, no me pongo como el ejemplo
de este tema. Trato como judío y de mi maestro, el Rebbe, nuestros maestros, de seguir sus enseñanzas. Y una de las cosas que he aprendido de Hasidut es aprender a ver lo positivo de las personas. A veces uno se equivoca, otra vez, como decimos, estamos en esa lucha, a veces uno se desfasa y por un momento está enfocado en lo negativo, pero lo bueno de nosotros como seres humanos es precisamente que tenemos la capacidad de reivindicarnos, de cambiar, por eso de cambiar ese sesgo negativo hacia un sesgo positivo. Entonces, eh, si estuviéramos por un momento o dimensionáramos estas palabras que estamos diciendo, del efecto que tienen nuestras palabras, si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, si Hashem abriera nuestros ojos espirituales y viéramos el efecto que tiene cada palabra negativa sobre otras personas, lo pensaríamos dos veces. Y si somos objetivos, y si somos positivos del lado de utilizar este poder para el lado del servicio a Hashem, utilizaríamos esas palabras precisamente para construir, para traer como dice otro libro, el cielo a la tierra. Y ese otro libro también que lo recomiendo, se llama Trayendo el cielo a la tierra. También es un libro de Hasidut, muy buen libro, la verdad. De hecho, lo estoy leyendo y por eso lo recomiendo. Y me gusta mucho ese tipo de lectura que nos ayuda precisamente a construirnos como personas. Ahora, este acontecimiento que acabamos de relatar de, 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 de lo que sucedió, que Baal Shem Tov con sus alumnos hizo ver esta situación, demuestra que todo potencial tiene un efecto, ya sea en forma física o en un plano espiritual, que solo puede percibirse con sentidos más elevados y refinados, basándonos en una comprensión tan sutil del poder de la palabra para impactar negativamente en los demás. Podemos imaginar los efectos positivos que pueden tener nuestras palabras si se pronuncian con conciencia y pasión. Ahí está una de las enseñanzas grandes de la Torá. O sea, es imposible que te digan a ti que como que, o sea, como que no existe el mal, es decir, como que te decir, no, todo es para bien y hay que tener buen ojo, pero tú dices, pero hay guerra, pero hay tal cosa, entonces, ¿cómo puede ser que ahí puedo sacar algo positivo de allí? Es muy difícil pensar en algo positivo de todas estas cosas tan horrendas, pero precisamente, si se quiere, incluso de eso se puede sacar algo positivo. ¿Cómo qué? Precisamente, como en una situación así, como pueblo, nosotros nos unimos, más allá de las diferencias que haya. Eso es positivo, a pesar de lo duro de la situación y de las cosas que estén pasando horribles. Pero he visto también imágenes de judíos cacherizando cocinas en restaurantes en Tel Aviv para darle comida kosher a los soldados. Entonces, ahí que importa esas etiquetas, porque Rebe también nos enseña eso, de no poner etiquetas. Y a veces también eso puede ser tal vez incluso palabras malas, o sea, etiquetar. No, este judío es gironí, así dicen. Gironí es como que eh, no cumple nada, es laico. O este judío es sionista, este tal cosa. O sea, esas etiquetas nos dividen, ¿ya? Y en momentos como estos, lo que nos une es el simple hecho que somos judíos. Punto. ¿Ya? Y las naciones se unen también pidiendo por Israel por el simple hecho de que también creen en Dios, en el único y verdadero. Entonces, pues ahí hay algo positivo. ¿Ya? Una vez yo tuve la oportunidad de pasar en Hebrón, en la tumba de nuestros patriarcas, un Shabbat, hacer Kabbalat Shabbat allá, recibir Shabbat ahí en la tumba de nuestros patriarcas. Y cuando nosotros cantamos, que cantamos Lejado Di, que hacemos Kabbalat Shabbat, todo esto, generalmente uno pasa a hacer Kiddush, ¿ya? Eso es lo que uno, bueno, pasa a hacer Shalom Alejem, ya en la mesa en la casa, etcétera. Pero ese día nosotros estuvimos ahí saltando, todos abrazados así, poniendo los brazos en el hombro del otro. Hicimos una ronda grande con gente que yo ni conocía, la verdad no les conocía,
pero todos ahí, esa escena me pareció tan linda a mí. Habían personas, judíos negros, vamos a decirlo así, judíos que venían de otra parte, de Oriente, otros con kipá tejida, otros con kipá negra, jaredí, etcétera, todos ahí saltando, y ahí me pareció tan bonito eso, que, que a veces nosotros mismos somos los que causamos las divisiones, ya, pero en un momento así, no hay división, somos iguales todos, somos judíos. Entonces, de seguro que es muy difícil todo lo que se está viviendo, pero también estamos viendo cómo se une, y esto ha pasado muchas veces. De hecho, el Rebe trae una historia aquí sobre una historia muy bonita que se llama, la busco aquí un segundo, se llama Un precioso Kiddush, y tiene que ver con algo parecido. Dice, el pueblo judío ha luchado poderosamente a lo largo de la historia para mantener su identidad, tradición y existencia física frente a la ocupación y el exilio. Todo esto que están viviendo en Geulah, ese Galut, exilio. Sin embargo, de entre todos los acontecimientos trágicos de esta historia, la saga de la Rusia soviética podría considerarse como uno de los intentos más contundentes y exitosos de acabar con el espíritu judío. Para los que no saben, la Rusia soviética quiso acabar no con los judíos, sino con el espíritu judío, es decir, que los judíos se asimilaran, que los judíos no guardaran Shabbat, les prohibieron un montón de cosas, y algunas veces persiguieron pogroms, masacres también, etcétera, y fue algo que pareció o se dio la idea que tuvo un gran éxito, ya, porque sí hubo mucha asimilación de los judíos, e incluso pasaban una generación, la otra, los niños a veces no tenían mucha idea qué tenían que hacer como judíos, etcétera. Entonces, aparentemente, estaba teniendo éxito este trabajo de la Rusia soviética. Por eso es aquí que puede considerarse como uno de los intentos más contundentes y exitosos de acabar con el espíritu judío. En otros episodios anteriores de opresión, la persecución por parte de nuestros enemigos sirvió en realidad para suscitar nuestra resistencia espiritual, lo que hizo que nos adhiriéramos aún más a la tradición. En Rusia, en la Rusia soviética, sin embargo, parecía ser una caída continua sin rebote. Por lo tanto, era natural que muchos de los que miraban desde afuera verían a los judíos soviéticos como una causa perdida. Una generación entera de judíos que estaban casi completamente desconectados de su judaísmo e identidad, y por lo tanto no valía la pena esforzarse por contactarlos y reconectarse con ellos. El Rebbe veía las cosas muy diferentes, rechazando con vehemencia un análisis tan sombrío y cínico. Con su buen ojo característico, el Rebbe señalaba una y otra vez que en efecto había muchos luchadores judíos que se aferraban tenazmente a su tradición, creando academias de Torá y servicios de oración clandestinos y celebrando bodas y circuncisiones judías, todo ello en secreto y a riesgo de sus vidas. Incluso cuando la población judía en general parecía haber renunciado a su judaísmo, el Rebbe vio rayos ocultos de autosacrificio que penetraban la cortina de hierro. En lugar de centrarse en la profanación y destrucción generalizada, el Rebbe eligió destacar el heroísmo y la santidad de los judíos soviéticos. En una conversación con otro Rebbe hasídico que lamentaba el estado de los judíos soviéticos, el Rebbe llegó a comparar a los judíos soviéticos del siglo XX con el pueblo judío esclavizado en Egipto, que nunca cambió sus nombres hebreos ni su apariencia judía a pesar de los inimaginables prejuicios y opresión. Paréntesis cortico, veía a una persona hablando que no parecía ser muy, entre comillas, una etiqueta religiosa, porque esa es una etiqueta también. Si algo aprendí yo viviendo en Israel es que lo vi, tenía que verlo. No existe judío en el mundo que no cumpla mis votos. No existe. Todos los judíos cumplen mis votos. Que haya judíos que de pronto no guardan todas las mitzvot es muy diferente, pero no existe en el mundo un judío que no guarde ni siquiera una sola mitzvah. Ni siquiera aquellos judíos que salen por allá en el desfile del orgullo tal que hacen en Tel Aviv. ¿Ya?
está mal, obviamente, hay que hacer teshuvá, ojalá, siempre pedimos teshuvá, pero ¿acaso no es mitzvot de Kibud Abaem, de respeto a los padres, honrar a los padres? ¿Acaso no es mitzvot de hacia el prójimo, de ayudar al prójimo, de darse de acá? ¿Acaso los judíos de pronto, además de lo que están haciendo, no hacen otro tipo de mitzvot? ¿Ves? Entonces no existen en el mundo judíos. No podemos decir que existe algún judío que no cumple nada de Torah. Por eso el tema de religiosos también es, a veces puede ser una etiqueta, pero el Rebbe nos enseña aquí en esta historia de que a pesar de que hay cosas que están mal, no significa, ojo, no significa eh, ocultar la realidad, no significa hacerse ciegos a una realidad de que algo se está haciendo mal, pero más allá de eso se enfoca en lo que se está haciendo bien a pesar de la dificultad. Entonces, aquí dice, em, em, RB siempre con su buen ojo, entonces decidió destacar el heroísmo y la santidad de los judíos soviéticos. Ahora, trajo el ejemplo de los judíos en el pueblo de Egipto que nunca cambiaron sus nombres y hebreos. Ah, y decía, se me olvidó, lo que iba a decir es que escuché una persona diciendo, ahorita no hace mucho antes de la clase, que no parecía ser una persona que guardara ciertas mitzvot, diciendo, ahora es cuando más tenemos que caminar orgullosos de ser judíos, decía esta persona, por todo lo que está pasando. No tengan miedo, decía él. Somos judíos, vive tu identidad judía, sé feliz, abiertamente judío, no tenemos por qué amedrentarnos y sentirnos mal o sentirnos perseguidos, lo que sea. Entonces, estas cosas surgen a veces de situaciones así, situaciones difíciles. La idea es, esto no lo manejamos nosotros. Estas son cosas que Hashem mismo maneja, no entiendo por qué, pero por lo menos nosotros, desde nuestra ignorancia, sí podemos tratar de ver las cosas positivas y eso es lo que Rebe nos enseña con esta situación. Por ejemplo, con esta situación de los judíos en Rusia, el Rebe dice, para profundizar en su argumento, el Rebe citó la historia de Hanania, Mishael y Azaria, tres jóvenes judíos capturados por el cruel e idólatra rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, en el año 441 antes de la era común. Durante su larga reclusión fueron llevados al palacio y educados en costumbres ajenas. Sin embargo, a pesar de todo, nunca dejaron de lado sus prácticas judías y su heroica lealtad a Dios. El Rebbe citó entonces el Talmud que dice que si Hanania, Mishael y Azaria hubieran sido torturados, no habrían resistido la prueba. O sea, el Talmud dice, allá el Talmud comenta, bueno, en verdad, si hubieran sido torturados, hubiera sido más difícil para ellos mantenerse, según. Pero añadió con seriedad el Rebbe y dijo, los judíos rusos han estado cautivos y han estado torturados durante más de 60 años y aún así han mantenido su integridad espiritual y su alma. Y Rebe continuó con gran emoción describiendo las numerosas cartas y fotografías que había recibido describiendo bodas judías secretas y yeshivot subterráneas que le habían llegado de contrabando desde detrás de la cortina de hierro. Mencionó una carta. O sea, Rebe recibía cartas de todo lo que estos judíos le contaban que estaban haciendo. Desde afuera el otro decía, no, estos judíos ya no hay nada que hacer, se asimilaron, ya están allá perdidos. Pero Rebe veía el sacrificio, incluso a riesgo de sus vidas, que ellos hacían para mantener su judaísmo. Rebe tenía una visión diferente del asunto. El Rebe entonces negaba la realidad del problema. No, hay un problema, pero Rebe prefería mirar lo positivo y el esfuerzo tan grande que estaban haciendo. Eh, y con esto me adelanto un poco porque una de las cosas que voy a abordar es el tema de qué cosas pueden causar que nosotros hagamos la Shon Hará, pero también más adelante, tal vez en la próxima clase, hablamos de estrategias que nos pueden ayudar a no caer en la Shon Hará. Y una de esas estrategias, y lo digo inmediatamente por todo lo que estoy diciendo, es aprender a ver las cosas con buen ojo. ¿Ya? Esa es una estrategia para precisamente no caer en la shonjara. Y el Rebbe nos lo está enseñando no con una historia, el Rebbe nos está enseñando con una experiencia de vida que él tuvo y aquí están relatando.
Entonces, dice, el Rebbe continuó con gran emoción describiendo las numerosas cartas y fotografías que había recibido describiendo bodas judías secretas y yeshivot subterráneas que le habían llegado de contrabando desde detrás de la cortina de hierro. Mencionó una carta en particular. Un hombre, la de un hombre que había conseguido contra todo pronóstico un trabajo que le permitía evitar las actividades prohibidas en Shabbat. Les digo algo como judío, cuando yo leí esto, sabiendo todo lo que implica Shabbat, todavía no sé cómo podía ser este hombre guardando Shabbat mientras le ponían a trabajar. O sea, esto es algo que, sabiendo uno todas las leyes que tiene Shabbat, yo no sé cómo, o sea, es algo sorprendente. Pero el Rebbe está contando de esta carta que dice que este hombre, contra todo pronóstico, eh, logró tener un trabajo que le permitía evitar las actividades económicas, digo, actividades prohibidas en Shabbat, aunque para los observadores parecía estar haciendo su trabajo. Sin embargo, le preocupaba si su estatus halágico le permitiría recitar el kiddush sobre el vino o más bien debía recitarlo sobre el pan, aunque no es la norma ideal para recitar kiddush. O sea, el hombre está haciendo lo que puede en esa Rusia, donde prácticamente no podía ser judío abiertamente. Abiertamente estaba trabajando, pero el hombre estaba ingeniándoselas ya sea pronto para no escribir, para no hacer ninguna melajá prohibida y tratando de guardar el Shabbat como podía, aunque externamente la gente veía que estaba trabajando, pero el hombre estaba buscando ideas para guardar su Shabbat. Y le escribe a Rebe preguntando sobre si podía hacer kiddush sobre el vino o tenía que hacerlo sobre el pan. ¿Ya? El kiddush que hacemos se puede hacer en el pan, no es si no hay vino. Si no hay vino, toca hacerlo sobre el pan, pero ideal siempre preocupamos por tener vino. Pero ¿qué pasa si una persona no tiene vino? Pues entonces no tiene manera de conseguirlo. Imagínense, por ejemplo, una situación de estas, o la Shoah, etcétera. Hubo gente, rabinos, que escuché historias que incluso durante los campos de concentración trataron de mantener su kashrut. Yo eso, en serio, es algo que no cabe en la cabeza. O sea, ¿cómo puedes? No es que tú tengas la libertad de escoger lo que tú quieras comer, o te mueres de hambre o comes lo que te dan. Sin embargo, entonces este judío también estaba buscando la manera de cumplir Shabbat como siendo, digamos, forzado a trabajar, pero le escribí al rey preguntándole cómo podía hacer el kiddush, si lo podía hacer con el pan o con el vino. Eh, y la voz del rebe tembló, o sea, como cuando uno dice se le quebró la voz cuando quiere llorar. ¿Ya? La voz del rebe tembló cuando siguió relatando y dijo a recordar la sinceridad de este héroe anónimo judío. Y dijo con voz casi llorosa, dijo, está dispuesto a arriesgar su vida para cumplir con el Shabbat. Y arriesga aún más su vida solo para enviarme una carta y en ella lo único que le preocupa es si puede recitar el Kiddush de la forma más estricta posible. Wow. Eso es ver lo bueno de las cosas a pesar de que todo parezca malo. Esa es una estrategia que uno debería utilizar con la pareja, con los amigos, con los demás, con los rabinos, con los maestros, etcétera, con toda persona, porque a final de cuentas todos tenemos cosas negativas. Si fuéramos perfectos, pues no hubiéramos nacido en este mundo, estuviéramos ya en el Olam Abba esperando la resurrección de los muertos. Pero como están nuestros patriarcas, que está dicho que ellos están esperando recompensa en el Olam Abba, están esperando la resurrección de los muertos. Pero no, nosotros estamos aquí todavía refinando cosas, o sea que cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos luchas, tenemos cualidades no refinadas, tenemos otras cualidades un poco más refinadas, pero tú decides dónde poner tu mirada. Y si tú pones tu mirada en lo negativo, de seguro vas a hacer la shonara, de seguro, porque la negatividad, o de ahí una actitud negativa produce o causa la shonara. ¿Y qué es una actitud negativa? Aquí nos lo define Rabenu Yonah en Sharet Teshuvah, en las puertas de Teshuvah, que dice, una actitud negativa respecto a los demás implica que siempre
encontraremos algún defecto que haya que mencionar. ¿Ya? Esa es una actitud negativa. Actitud negativa no es que de pronto hice tal o cual gesto, etcétera. No, actitud negativa empieza por lo que entra a la mente, a los ojos, por lo que ven los ojos, por lo que escuchan los oídos y por lo que pronuncian nuestros labios. Eso nos puede programar a nosotros una actitud negativa, una actitud donde no vemos nada positivo ni de nadie ni de la situación. Provoca la Shonara es precisamente una actitud negativa que empieza precisamente por tener un mal ojo. ¿Ya? Y dijimos al principio, las palabras tienen el poder de destruir o de construir. Entonces, si tú tienes una buena actitud, un buen ojo para ayudar, para construir. Entonces, el Rebbe dice, a pesar de que está hablando con otro judío, que este otro judío decía como que un poco pesimista con la situación de los judíos en Rusia, el Rebbe le dice, si hubiera Hananiah y Azarías hubieran sido torturados, de pronto no hubieran, se hubieran mantenido tan firmes. El Rebbe dice, mira, los judíos de Rusia están siendo torturados todos los días, porque qué tortura este hombre quiere guardar su Shabbat y no poder hacerlo, Ah, a sus hijos escondidos. ¿Ya? perdón, lo voy a interrumpir un poco. Entonces, Este, sí, se está entrecortando de manera seguida su video. No sé si esté bien su conexión, porque en los últimos bueno, 2 o 3 minutos ha estado como pausándose frecuentemente. pero se alcanzó a entender lo que estaba Sí se diciendo. alcanzó a entender, sí Sí, se No, alcanzó, no, nada más que no me oigo. se quedó pegada. ok, ok, bueno, ahí vamos a tratar de continuar. Y bueno, les decía que el Rebbe miró y dijo con voz temblorosa, este hombre, este héroe, está dispuesto a arriesgar su vida para cumplir con el Shabbat y la arriesga incluso más para mandarme una carta, porque solo hecho mandar una carta ya era también un problema. Solamente para preguntarme, no para quejarse, digo yo aquí, no es para quejarse, sino para preguntarle al Rebe si estaba bien, si podía hacer kiddush con el pan. Imagínense eso, o sea, la fuerza de querer hacer los misbot, ¿ya? Incluso en situaciones aparentemente imposibles. Entonces, mientras que otros, dice el Rebe, optaron por centrarse en la devastación que el comunismo provocó en el espíritu judío, el Rebbe, con su Ain Tov, con su ojo bueno, destacó la extraordinaria respuesta de autosacrificio que el régimen soviético suscitó en los judíos soviéticos. Escuchen, la extraordinaria respuesta de autosacrificio. Era una situación difícil, pero ¿qué hizo eso? ¿Qué hizo esa situación que se desarrollara ese autosacrificio, ese deseo de cumplir con los mismos aún donde parece imposible? No es que la devastación no se produjera, dijo, o sea, lo que estoy diciendo no es desconocer las realidades, no es andar viendo fantasías, no, es ver la realidad, pero enfocarte en sacar, y ese es un trabajo que uno debe educarse, sacar lo bueno de la situación, entender. Y es aquí, no es la devastación, que la devastación no se produjera, sino que al mismo momento también hubo puntos aislados, pero inspiradores de la bondad suprema, siguiendo el aforismo de que un poco de luz disipa mucha oscuridad. El Rebbe se esforzó por reconocer y amplificar esas chispas divinas en medio de la decadencia para fortalecer la determinación de la gente y la respuesta a la difícil situación de los judíos en la Unión Soviética. Entonces, esto es como para complementar la idea de lo que decía al principio, del poder que los sabios cabalistas nos enseñan sobre tener, o sea, utilizar ese gran poder de la palabra para algo positivo. Nuestros órganos de los sentidos son como esa ventana que nos permite traer cosas a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra alma, y que no, esas cosas nos van a permitir manifestarlas en nuestros pensamientos, palabra y acción. Por lo tanto, debemos empezar cuidando qué escuchamos, con quién nos relacionamos, etc.
Entonces, una de las cosas que trae la Shongará, una actitud negativa, y aquí dice Shlomo Amelech, él dice los tontos, esto está en Mishle 14:9, los tontos destacan las culpas, pero entre los rectos se puede encontrar benevolencia. Esto significa, el tonto constantemente está buscando los defectos de las personas y pone a los demás bajo tela de juicio. Él nunca habla positivamente sobre los atributos positivos de los demás. También es otra cosa que también es en la raíz misma. Creo que ahí tengo como una conexión que me dice conexión inestable, pero me escuchan, ¿cierto? Se escuchó algo cortado, aunque se recobró la idea. O sea, sí se alcanza a entender, pero sí se cortó. Y creo que se me frició. Se congeló. ¿Escuchan? ¿Ya? ¿Me Estamos, escuchan? ahí ya lo escuchamos, rap. Hace ratito se nos fue. Sí, ya le está fallando mucho la conexión. ¿A mí me escuchan bien? Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, le agradezco la verdad la paciencia que siempre me están avisando. Sí. Para ir concluyendo esta primera idea, es Creo que ahora sí. que de gran impacto de nuestras palabras. ¿Sí? ¿Hola? Es que se ¿Ya? está pausando demasiado. Ahora sí ya tenemos más pérdida de audio y, y video. Sí, bueno, vamos a decir un momentico de estabilidad. ¿Ya? Ahí lo escucho y lo veo. Ok. ¿Bien? Sí, ¿Me escuchan? Ok. Yo quisiera resumir la clase muy rápidamente, aprovechando que no tengo la conexión muy buena. Primero, dimensionar el poder de nuestras palabras y utilicémosla para construir, para moldear. Empecemos con nuestros hijos. Cuando estamos educando hijos, estamos educando generaciones. ¿Ya? Entonces, empecemos a cambiar el mundo va a cambiar por la familia. Empecemos con nuestros hijos. Tenemos el poder de con nuestra lengua, con nuestras palabras, construir, hacerlos crecer. Y por otro lado, hacia adentro, en nuestro análisis personal, en nuestra introspección, tratemos digamos, tratemos de enfocarnos, ser humildes, o sea, desarrollar la humildad y tratemos de evitar el mal ojo, ya, las malas cualidades, andar viendo todo de manera negativa y tratar de enfocarnos en ver lo positivo. Yo me reuní con una persona hace como 2 meses atrás, una persona que venía, pues me comentaba todo de manera negativa. Me pasó esto, porque Dios, porque me permite, Dios me hace esto, porque tal cosa. Y se veía con su expresión dura en su rostro de que en verdad le ha tocado difícil. Y yo le dije, después de muchas cosas que estuvimos conversando, yo le dije, hay algo bonito en ti, le dije yo, que a pesar de tus cuestionamientos hacia Dios, vienes a hablar conmigo y quieres buscar de Dios. Eso es una paradoja. Le dije. Entonces tú estás preguntando y te quejas y cuestionas por qué Dios, por qué a mí, por qué. Pero vienes, que yo estoy de viaje por aquí, estoy pasando por esta ciudad y tú que me pediste un tiempo y que estás hablando conmigo porque querías hacerme estas preguntas a mí. Yo le dije, yo veo eso como una cualidad muy bonita que tienes, de que estás buscando
a Dios, quieres acercarte a Dios. Y cuando yo le dije, tienes una cualidad bonita, el rostro de esa persona cambió, se iluminó. Y me pregunté a mí mismo así, por dentro dije, tal vez nunca le habían dicho nada bonito, tal vez nunca le había dicho que tenía algo bueno. ¿Ya? Y esa persona se fue con otra actitud. Obviamente es un trabajo reprogramarse, no es de la noche a la mañana. Pero traté de aplicar eso. O sea, él me estaba hablando y sí, claro, yo veía que él se quejaba de todo y todo negativo y todo. Y le dije, no está bien, tienes un mal ojo, le dije yo, tienes que cambiar el chip. Y todo listo, él entendió, me dijo que no lo había dimensionado de esa forma. Pero cuando le dije eso, le dije, tienes algo muy bonito, en serio, se le brilló el rostro, o sea, a mí me sorprendió, o sea, como una sola palabra de esta le cambió. Yo creo que y eso llena más, eso engancha más a la persona y tal vez esa pequeña palabra, tal vez, si Hashem lo permite, le ayude a ir cambiando el chip, ¿ves? Entonces, eso es una de las primeras cosas en esta clase. La, la arrogancia, la arrogancia solamente, todo el mundo es malo menos yo. Cuando ustedes se encuentran en esa situación de que fulanito, 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 y de cierta forma están mandando un mensaje de que yo sí, pero ellos no, es arrogancia, ¿ya? Es una mala cualidad. Por eso los sabios también dicen que la persona habla de lo que tiene dentro, ¿ya? Y están la gente hablando del otro, pero resulta que no son ciegos a que están hablando de sí mismos, están hablando de sus malas cualidades. Entonces, la arrogancia, la actitud negativa que empieza por tener un mal ojo, son cosas que deben corregirse y que uno debe empezar a trabajar. Por eso recomendaba al principio y sigo recomendando el libro que se llama Sesgo de Positividad, que no es un libro secular, es un libro con sabiduría de la Torah. Incluso creo que aquí, de donde estoy leyendo, creo que está el libro completo. Vamos a ver que ese en la página de sí, aquí lo encontré. De la página de Jabat, se los voy a compartir. Ya mismo se los pongo en el grupo para que les quede después de la reunión. Y si lo pueden adquirir, porque por ejemplo a mí también me gusta leer en físico, no tanto así en las pantallas, entonces ahí lo pueden tener. Ese libro empieza el trabajo titánico que tenemos cada uno de nosotros de cambiar ese sesgo negativo hacia un sesgo positivo. Si empezamos a cambiar desde adentro, va a haber un cambio también en nuestras actitudes, en nuestras palabras. Yo sé que muchos han escuchado clases de la Shonara, yo sé que han leído tal vez el libro de Hafez Haim, han leído leyes y qué se puede decir y qué no se puede decir, pero les digo algo, cuando empiecen a trabajar desde adentro, es que va a cambiar todo. Y por eso les recomiendo ese libro. Entonces, vamos a dejar allí por hoy, vamos a seguir hablando en la próxima clase de otras cosas que pueden conducir a la Shonara desde este enfoque de la Hasidut. Y quiera el cielo que precisamente nosotros, que Hashem nos ayude y podamos abrir nuestros ojos para poder cambiar todas estas cosas y construir un mundo, porque tenemos la capacidad como seres creados de construir un mundo, de cambiar lo que está pasando en el mundo, empezando por nuestro hogar, por nuestras familias. Entonces, que podamos ver buenas noticias y que escuchemos buenas noticias de todo esto que está pasando y empecemos a trabajar desde nuestro mundo interior. Y me pregunta aquí quién es el autor del libro. Rabino, bueno, no sé si es Rabino, creo que es Rabino Mendel Kalmenson. Ahí está completo el libro en el enlace que les mandé. Ahí tienen para leerlo, quien no tiene para comprarlo y que de pronto puede leerlo ahí. Baruch Hashem, que pusieron eso como contenido gratuito, ahí está. Y de paso les doy otro regalo, que no es ni tan regalo mío, pero regalo mío es compartírselo. Este otro libro que, eh, que también estoy leyendo y también quisiera organizar con ustedes un estudio sobre esto. Se llama Trayendo el cielo a la tierra. Ya lo estoy poniendo ahí en el grupo. Tienen buen material para quererse.
porque trabajar en uno es quererse. Y también es empezar siendo uno, no haciendo la shongara de uno, ni teniendo un mal ojo con uno, sino que yo también puedo. Yo también tengo cosas buenas. Tienes mucho que hacer en este mundo. ¿Ya? Eres importante. Entonces empieza desde adentro a construirte y verán a ver cómo, cuando vengan a ver, se han alejado de los de malas cualidades como hablar o escuchar o relacionarse con gente que solamente habla chismes, etc. Eso empieza desde adentro. Entonces ahí tienen bastante trabajo. Obviamente siempre estoy abierto a cualquier consulta. A veces no respondo enseguida, pero ahí tenemos material para estudiar muchísimo. ¿Ok? Listo, Rap. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a todos por haberse conectado a la sala, por estar siempre pendientes de la clase de la Fundación. Y Muchas como gracias. siempre, la próxima semana nos conectamos con ayuda del cielo para continuar con este tema. Les mandamos un fuerte Perfecto. abrazo a todos, que tengan una excelente noche y shalom, shalom. Shalom, Gracias. shalom. Buenas noches. Shalom. Chao. Shalom. A todos. Chao, Chao. shalom.